que tenemos en la integral, de tal manera que resulta en una integral bastante sencilla. En algunos casos incluso uno puede decir, bueno, pero pues esto está demasiado sencillo, ¿no? Pero así es. En algunas ocasiones a veces nos quebramos la cabeza para tratar de ver cómo integrar algo como lo que tenemos aquí en este ejemplo, porque a lo mejor no se nos puede ocurrir algo tan sencillo, pero resulta que entonces si ustedes lo ven, pues seguramente cuando vuelvan a ver alguna integral parecida a esta, pues igual y siendo algo tan curioso, algo tan extraño, pues uno esperaría que recuerden cómo se hacían este tipo de integrales y que se les ocurra ya de manera inmediata, bueno, pues aquí solamente tengo que sumar un cero, por ejemplo. De hecho, nosotros ya hemos utilizado este tipo de artificios a la hora de hacer lo que le habíamos llamado la completación o la compensación de una integral. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, de tener lo que es, por ejemplo, una integral aquí de 2x aquí al cuadrado, por ejemplo, y que arriba solamente tengan, por ejemplo, una x, o bueno, déjenme ver aquí, para que no sea algo tan sencillo, 2x más 1, más bien al cuadrado, de tal manera que no se pueda hacer una simplificación. Entonces, aquí lo que nosotros decíamos era que podíamos utilizar un cambio de variable de tal manera que esto fuera una u, que se viera entonces como u cuadrada, y el problema era que cuando nosotros hacemos la diferencial de lo que es la u, pues nos debería quedar entonces diferencial de u es igual a 2 por la diferencial de x. Entonces aquí, perdón, entonces nada más así. Y entonces lo que decíamos era que en estos casos era algo relativamente sencillo porque pues solamente tenemos que multiplicar por 2 de tal manera que ya tengamos este 2 de x y por fuera entonces por un medio. Aquí, si se fijan, hacer esto pues es equivalente a multiplicar por un 1. Esto a final de cuentas es un 1. Un medio por 2 es 1. Así que este tipo de pequeños artificios, de pequeños truquitos, aunque no me gusta llamarlos de esa manera, pero a veces pues eso parecen. Este tipo de artificios ya los hemos utilizado y ahora pues a veces es necesario sumar un cero. En algunas ocasiones ya hemos multiplicado por un 1 y ahora vamos a sumar un cero. Nada más que ese cero se va a ver de una manera muy particular. Entonces vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Y les decía, en algunas ocasiones vamos a tener que sumar un cero a alguna parte de nuestra integral. De tal manera que de estarnos quebrando la cabeza para hacer esta integral, por ejemplo la que tenemos aquí, pues resulta que sumando un cero, pero un cero que se ve de una manera muy particular y que nos va a ayudar entonces a que hagamos algunas simplificaciones, pues vamos a ver que la integral se hace muy rápida. Por ejemplo, aquí la única diferencia que hay entre lo que es el numerador de nuestra integral y el denominador de la integral elevado a la quinta es s menos 7. Entonces, no podemos utilizar de manera directa lo que es la fórmula de la potencia. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, sumar esto. Sumar un cero. Esto es un cero. Pero es un cero que ya nos va a permitir hacer algunas simplificaciones. Cuando nosotros separamos nuestra integral, nuestro denominador, perdón, nuestro numerador, en estas dos integrales, en estos dos numeradores, utilizando la propiedad distributiva, pues resulta que uno de ellos se puede simplificar de una manera bastante rápida porque tenemos y-7 entre y-7 a la quinta. Eso nos deja con y-7 a la menos 4. O 1 entre y -7 a la cuarta. Mientras que la otra, pues resulta que ya la vamos a poder simplificar también mediante una fórmula de potencia. Si se fijan, aquí salen entonces dos integrales. Una para y-7 a la menos 4 y otra para y-7 a la menos 5. Salen dos integrales. De esta que no podíamos hacer o que a lo mejor no se nos ocurría cómo hacerla,
mediante una suma con un cero, pero este cero de verdad muy particular, muy especial, ya nos va a permitir separarla en dos integrales y son dos integrales muy sencillas, extremadamente sencillas. Porque de aquí, por ejemplo, de la primera, pues nada más sería esto mismo, pero el exponente que tiene menos 4 le sumamos 1 y dividimos entre lo que nos da. Es decir, esto al final nos va a quedar como menos, aquí 1 entre y menos 7 y con el 3, dividiendo ahora también. Y este al cubo, perdón. El otro nos va a dar entonces prácticamente lo mismo, de hecho igual va a ser negativo. Entonces aquí menos el 7 que salió de esta compensación y aquí está a la menos 5, cuando le sumamos 1 va a estar a la menos 4 entre menos 4. Entonces aquí el 4, el menos y nuestra misma potencia, y menos 7, pero ahora a la 4 nada más la constante. Dos integrales muy sencillitas. Les decía, de estarnos quebrando la cabeza, porque aquí pues podemos decir, bueno, no puedo aplicar la fórmula directa de una potencia, pues resulta que sí se puede aplicar, pero más bien tenemos que hacer un pequeño paso previo, este pequeño artificio que es una suma de un cero, separar la integral en dos diferentes y se aplica dos veces la fórmula de la potencia. Este es un artificio, como les decía, que parece absurdo, parece bastante extraño, pero pues hay una variedad muy grande de integrales, donde a lo mejor vamos a tener que hacer algo así. ¿Dudas? No. Entonces, también lo que les he venido comentando desde que comenzamos a ver estos artificios o estos métodos de integración desde la semana pasada, la verdad es que, y lo que les decía incluso ayer de una manera creo que muy enfática, para volvernos buenos haciendo integrales, hay que hacer muchas integrales. En muchas ocasiones vamos a andar a ciegas, no vamos a saber qué podemos hacer y entonces, pues ni modo, vamos a intentar varios métodos hasta que uno funcione. Y mientras hacemos eso, mientras nos vamos perdiendo ahí en varios caminos de las integrales, pues vamos a ir distinguiendo entonces qué podemos hacer, qué seguramente no va a funcionar. Aquí a lo mejor a alguien se le puede ocurrir, bueno, yo no quiero hacer esto o no se me ocurriría hacer esto. A lo mejor lo pueden intentar por partes. Esto a lo mejor lo pueden hacer mediante una integral por partes, de tal manera que aquí, por ejemplo, la diferencial, déjenme ver qué convendría hacer. A lo mejor conviene bajarle la potencia a esta y. Entonces que esto fuera la u igual a y, mientras que la diferencial de u fuera 1 entre, perdón, la diferencial de b, que esto fuera 1 entre y menos 7 a la quinta diferencial de y. Y entonces cuando ustedes integran, pues esto se convierte simplemente de u en diferencial de y. Y esto de aquí, cuando lo integran, se vuelve ¿quién? Pues precisamente lo que teníamos antes, ¿no? 1 entre 4 veces la, perdón, y menos 7, ahora la cuarta, y así nada más, ¿no? Con el signo negativo, perdón. Menos un cuarto de y a la menos 4 a la menos 4. Perdón, y menos 7 a la menos 4. Y entonces, si se fijan, pues de hecho va a tener que salir algo muy parecido a lo que acabamos de hacer aquí. De alguna manera tiene que salir algo como esto. Quién sabe de dónde vaya a salir ese 7, pero va a tener que salir en algún momento. Entonces, inténtenla. Si quieren intentarla, tómenle captura de pantalla, inténtenla por partes y van a tener que llegar a algo muy parecido, algo análogo, de hecho. Quién sabe cómo, pero vamos a tener que llegar a la misma respuesta prácticamente. Aquí no sé, hay algo que me está causando un poco de ruido, que es la parte de los signos. Pero no, parece que sí. Sí tendremos que llegar a algo así. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien?
Este, pero, o sea, son como tal, nada más recomendaciones, ¿no? No se le podría llamar como un Sí, método. sí, no, es que aquí esto como tal ya no es un método. Son, digamos que recomendaciones que se les pueden hacer, así como en el caso de la integral por partes que después hicimos mediante una integral trigonométrica. Es igual. O sea, son métodos en el momento en el que los ocupamos. Pero la recomendación es que a lo mejor hay uno de esos métodos que es más sencillo que el otro. Aquí, por ejemplo, yo no les podría decir, es que lo tienen que hacer por partes. Si ustedes identifican que este artificio funciona bastante bien, y la verdad es que sí lo hace, y nos evitamos estar utilizando ese método que a veces es tan engorroso de la integral por partes, pues lo pueden hacer. Funcionan los dos. Pero si no se les ocurre este pequeño truquito, este pequeño artificio de sumarle un cero, simplificar una parte de la integral y que les quede otra integral con la misma potencia y hacer entonces esta integral mediante dos integrales que podríamos decir que son algo así como fraccioncitas parciales, aunque no lo son, pues adelante. Pero si no se les ocurre, aquí está la otra opción, por partes. La integral por partes, digamos que la mitad de las veces anda metida por ahí. Casi siempre la podemos aplicar, de una u otra manera. Pero eso no significa que siempre sea la mejor opción. Como les decía, en realidad la verdad es que incluso en el examen, calificar exámenes de cálculo integral ya con integrales es bastante complicado porque luego se les ocurren dos o tres ideas diferentes a algunos alumnos y alumnas y pues uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Si uno no les dice en la instrucción, esta integral la tienes que intentar con este método, a ustedes se les pueden ocurrir cualquier cantidad de ideas. Y en muchas ocasiones son ideas muy buenas, que las llevan a muy buen término y que llegan a respuestas correctas, aunque a veces son un tanto diferentes. Pero ahí es donde uno como profesor pues tiene que ir averiguando si de verdad son respuestas equivalentes o hubo ahí algún errorcito en alguno de los procedimientos. Así que pues sí, son recomendaciones y sobre todo lo que les decía al inicio de la clase. Esta clase va a ser para que vean que hay algunos artificios algebraicos que a veces funcionan muy bien, pero pues no siempre los podemos aplicar. A veces funcionan bien, a veces pues no sirve de nada sumar ceros ni multiplicar por unos. Profe, y por ejemplo, en ese ejemplo, bueno, en ese ejemplo, ahí, ¿cómo o qué es lo que nos dijo, no? Pues se puede hacer esto. O sea, bueno, no como tal, pero algo que nos hayamos percatado para poder usar esto. Los integrandos, o bueno, el numerador y denominador, se parecen demasiado. Mm, ujú. Ahí la sugerencia ya como una persona que ha hecho cientos de integrales sería esa. Si aquí se parecen mucho el numerador y el denominador, a lo mejor podemos aplicar algo así. Entonces, digamos que son como tips, como pequeños pines ahí que ustedes deben tener en sus apuntes, tal vez, algo así como que, a ver, aquí hay que ponerle algo, algo que nos diga, ¿no? Una estampita aquí de, esto a veces funciona, ¿no? Y lo que les decía, tenemos una enorme cantidad de cosas que podemos hacer con integrales. Ese es un grave problema porque a veces cuando tenemos demasiadas opciones no sabemos cuál elegir. Mientras que la derivada es bien bonita, en términos de que uno agarra, empieza a derivar, agarra fórmulas y fórmulas y fórmulas y llega uno a un resultado, trata uno de simplificarlo o hacerle alguna manipulación para llegar al resultado del libro. Aquí, eh, si yo les pongo una integral y no les digo cómo resolverla, ustedes son los que van a tener que ver qué método pueden aplicar o si hay algún artificio o algo así.
Ahorita al final de este texto, no se los puedo subir porque no me han dado permiso. Entonces, eh, vamos a verlo nada más así. Pero al final de este texto vienen unas integrales como miscelánea, donde únicamente nos dicen una sugerencia. Utiliza tal método y luego tal otro método. Pero realmente las podremos incluso hacer por 2 o 3 formas distintas. Ahorita lo vemos. ¿Alguna otra duda con este pequeño artificio? No, Bueno, vamos a borrar entonces y vamos a ver. Aparte, creo que hay más ejemplitos, ¿o no? A ver, déjenme ver. Aquí hacen la integral y llegan, pues, básicamente a lo mismo que llegamos nosotros, aunque aquí se ve un tanto raro. Bueno, aquí luego hacen unas simplificaciones. La verdad, a mí luego no me gustan estas simplificaciones, pero bueno, como les decía, pues se pueden hacer muchas manipulaciones algebraicas con tal de llegar a la respuesta que nos propongan. Entonces, pues aquí, este es mucha manipulación. Eh, Otro tipo de artificios, racionalizar. Aquí, por ejemplo, esto se ve horrible porque tenemos 2 raíces y son raíces de cosas distintas. Todavía dijeran, son raíces de diferentes potencias, pero dentro de la raíz tenemos exactamente la misma expresión. Resulta que no. Esto se ve horrible. Pero si se fijan, el artificio es racionalizar. Es decir, aquí, si ustedes recuerdan la racionalización, nos la enseñan a veces en la secundaria, si tuvieron un excelentísimo profesor de matemáticas en secundaria. Generalmente la enseñamos en nivel medio superior y la idea es que no nos gustan las raíces en el denominador. Entonces tenemos diferentes tipos de racionalizaciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, digamos, solamente una raíz en el denominador, digamos raíz de 2, entonces pues nada más es multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo, de tal manera que ya no va a haber una raíz en el denominador, porque es raíz de 2 por raíz de 2 que nos da solamente el 2, raíz de 2 al cuadrado, y arriba queda el 2. Este es un tipo de racionalización muy común. Pero también de repente empiezan a aparecer algunas otras. Por ejemplo, 1 más raíz de 2. Entonces, aquí, por ejemplo, o déjenme cambiarlo para que no salga algo tan feo. Raíz de 3, digamos. Entonces, aquí, la idea que nosotros les proponemos en esos problemitas de racionalización solamente de números reales es multiplicar por algo que le llamamos el conjugado. Es decir, esta misma expresión, pero ahora negativa. Si ustedes recuerdan, esto a veces incluso se les enseña después de lo que es el tema de productos notables. Y en productos notables ustedes aprenden que hay un producto que se llaman binomios conjugados, que es A más B por A menos B. Más adelante, en su curso de matemáticas avanzadas, van a ver por qué se llaman conjugados este tipo de objetos o de expresiones. Precisamente porque hay algo que se llaman complejos conjugados, que son casi igualitos, excepto por esta parte del signo. Aquí no tiene mucho sentido, simplemente serían números, pero ya que lleguen a matemáticas avanzadas y vean números complejos, van a ver lo que son los complejos conjugados. Y aquí entonces, ¿por qué utilizamos los conjugados? Pues porque esto es a cuadrada menos, menos b cuadrada. Entonces, para quitar estas raíces, pues vamos a utilizar el conjugado, de tal manera que aquí nos queda entonces 1 menos 3, de tal manera que esto es en realidad 1 al cuadrado y esto es raíz de 3 al cuadrado, pero se cancelan. Ay, perdón. Y arriba, pues ni modo, ahora nos queda 1 menos raíz de 3. Pero entonces aquí, pues va a quedar así, como 1 menos raíz de 3 entre 1 menos 3, que es menos 2. Entonces ahí ya pueden hacer prácticamente lo que quieran con la fracción. Y la idea siempre en matemáticas, en la mayoría de los libros de texto, consúltenlos, chéquenlos para que vean que no es nada más una adivinación mía. En la mayoría de los libros de texto
como que se llega al consenso de que las respuestas no deben tener raíces en los denominadores. No nos gustan. Además, no podríamos hacer muchas operaciones que sí podemos hacer cuando el denominador es distinto de una raíz. Aquí, por ejemplo, ya podemos calcular mínimo común múltiplo con otra fracción y tratar de hacer algunas simplificaciones, cosa que no podríamos hacer si tenemos un chorro de raíces en los denominadores. Para eso sirve la racionalización. Aquí pues es lo mismo. No podemos hacer esto, pero, bueno, yo me acuerdo que cuando íbamos en área o en medio superior, había algo que se llamaba el conjugado, y entonces, si multiplico por ese conjugado, tengo las raíces cuadradas al cuadrado. Eso es lo que pasa aquí. Preferimos tener las raíces cuadradas en el numerador, porque de esa manera, incluso si se fijan, aquí se simplifica de más. Y esto ya nos queda solamente como esta expresión entre 5. Y de ser esta expresión entre 5, pues simplemente separamos otra vez en cada una de las raíces y esas ya se pueden hacer bastante bien. Entonces, esto otra vez es multiplicar en realidad por un 1. Esto es un 1, pero es un 1 muy especial. Es un 1 que nos permite que esta integral, que no se nos ocurría cómo hacerla, pues bueno, otra vez se separa en dos integrales relativamente sencillas y que ya se pueden integrar muy fácil. Ya es casi directo. Entonces, otro tip, otra sugerencia que se les puede dar, aquí a lo mejor las podemos anotar. Van a sonar muy raras, pero es sumar un 0. La segunda sugerencia es multiplicar por un 1, pero es un 0 y un 1 muy, muy particulares. Por ejemplo, los conjugados de aquí, de estas raíces, de tal manera que ya no hay raíces y se simplifican bastante nuestras expresiones. ¿Dudas? No. ¿Puede nada más subir al ejemplo anterior, por favor? Es que Sí. hay algo Eh, que quiero checar. Nada más déjenme entonces borrar para que esto no interfiera. Y ahorita lo volvemos a poner. Aquí. O bueno, desde el inicio con esa integral. No, como tal, cuando ya integró. Esa es mi duda ahorita. Bueno, ya cuando se integran, quedan como estas integrales en términos de la U. Pero aquí, a diferencia de lo que nosotros habíamos hecho, hacen más cosas con tal de llegar a una respuesta supuestamente más simplificada. Una sola fracción. Entonces aquí, a lo que nosotros habíamos llegado era únicamente a menos 1 sobre 3 veces es y menos 7 al cubo menos 7 cuartos de y menos 7 a la cuarta, más la constante. Y bueno, aquí empiezan a hacer ya mucha álgebra, mucha álgebra, mucha álgebra y llegan a esto, a una sola fracción. Ok. Bueno, gracias. Y regresamos entonces a este, que pues igual es mucha álgebra, mucha álgebra, mucha álgebra. Nada más déjenme ver si puedo recuperar lo que teníamos. Ahí está. ¿Dudas con este? No, No, profe. Muy bien. Bueno, sí. A ver, díganme. Es que, bueno, creo que tenía un poco de confusión antes con estos términos, cuando decíamos, por ejemplo, racionalizar y Ajá. multiplicar por el conjugado.
¿Esos tiene, o sea, tiene alguna diferencia? Racionalizar y multiplicar por un conjugado. Eh, sí y no. Multiplicar por un conjugado es parte del proceso de racionalizar, pero en realidad son dos cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de racionalizar, se puede referir a esta primera forma, déjenme poner el apuntador, a esto de aquí, que no requiere multiplicar por el conjugado. Pero en algunos casos la racionalización, como en en ese segundo caso, sí necesitamos multiplicar por el conjugado. Ahora bien, aquí el conjugado no es nada más en el denominador. Acuérdense, lo que estamos haciendo se hace de tal manera que esa multiplicación en realidad es un 1. Esto de aquí también es un 1, pero es un 1 de tal manera que nos ayuda a lograr el objetivo que queremos. Y nuestro objetivo es que no haya raíces en el denominador. En este caso, en el caso de las integrales, esto, si no supiéramos este truquito, yo creo que no se nos ocurriría ni cómo hacerlo, porque de verdad está horrible. Y al menos hacerlo, por ejemplo, con una integral por cambio de variable trigonométrico, no le veo mucho futuro. También, por ejemplo, se les podría ocurrir un cambio de variable como los que vamos a ver más adelante. Aquí, el cambio de variable a lo mejor se les puede ocurrir que ustedes dijeran, ah, bueno, pues yo quiero que esto sea una S y que sea la raíz más complicada, 5 más 3W. Pero entonces, ahí el problema es cómo le hacemos para que esta raíz de 3W pues dependa de algo de S. Tendremos que hacer el despeje. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el despeje de este tipo de cambios de variable, déjenme ponerlo en otro color. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. S cuadrada es igual con 5 más 3W. Bueno, aquí ya tenemos este 3W, entonces vamos a ver si podemos hacer algo de tal manera que nos quede en términos de la S. Por ejemplo, este 5 que aquí está sumando, pues acá queda restando. Y entonces sacamos raíces cuadradas. Pero entonces, si se fijan, de tener ahora una integral en términos de estas raíces de W, pues ahora va a quedar en términos de ¿quién? De la S, que es esta segunda raíz, y esta raíz de 3W, pues de todas maneras nos queda con una raíz de S cuadrada menos 5. Entonces, cambiamos un problema que tiene dos raíces por un problema que tiene una raíz nada más, pero aún así no se nos ocurre cómo hacerlo, ¿sí? O bueno, si se les ocurre a ustedes alguna sugerencia, adelante. Pero al menos a mí no se me está ocurriendo alguna otra cosa. Podríamos volver a intentar un cambio de variable, pero la verdad es que a veces cambiamos de variable por segunda vez y a lo mejor sale algo más simple, pero no tanto como para que sea una integral directa. Entonces volvemos a cambiar de variable y a veces hacemos 3 o 4 cambios de variable y llenamos páginas enteras con esos cambios y no llegamos a nada. Ah, por cierto, aquí, perdón, me haría falta esta parte de la diferencial de W. Entonces, en realidad, pues necesitaríamos también esto, no puede quedar con una diferencial de W, debería quedar con una diferencial de S. Entonces, ahí todavía me hace falta algo. Tendríamos que diferenciar o derivar más bien nuestra W ya completamente despejada y ver cómo queda entonces la diferencial de W en términos de la diferencial de S. A lo mejor ahí obtendríamos algo bastante bueno, algo que nos ayudaría a la integral. Podría funcionar, pero bueno, en estos casos la sugerencia sería entonces esta. Si tenemos dos raíces sumándose o restando, dos raíces distintas sumándose o restándose en un denominador, podemos utilizar este pequeño artificio de multiplicar por el conjugado de esa expresión del denominador con tal de que ya no haya raíces. Y pues en este caso sí funciona bastante bien. Pero también podríamos intentar un cambio de variable como el que está aquí propuesto. Si quieren, ahorita que veamos esos cambios de variable, regresamos a este ejemplo
y lo intentamos ya bien. Sobre todo la parte que nos hace falta, la diferencial de W, para ver si sí funciona o no funciona. Si no funciona, pues ni modo, lo intentamos eh, con alguna otra forma o con otro ejemplo más bien. ¿Dudas? Profesor, ¿Qué pasó? bueno, tenía una duda. Bueno, ¿Sí? no es directamente con esto, pero ¿hay alguna diferencia entre la palabra probar y demostrar? Es que estaba checando y el Stuart probó la regla de la sustitución con la regla de la cadena, pero no sé si, o sea, eso no cuenta como demostración o es diferente. Generalmente en matemáticas es un sinónimo. Generalmente. Depende de la traducción. El problema es esto, es proof. En inglés es esto. Como tal, en inglés yo no he visto que utilicen la palabra demonstrate, que sería la traducción literal de demostrar. Demonstrate. Utilizan proof, pero proof en español se traduce como prueba. Entonces es más bien una pequeña diferencia o inconsistencia en las traducciones. En inglés se utiliza proof, en español deberíamos utilizar demostración, pero pues, a veces se traduce de manera literal y lo ponen como probar o sí, o prueba, pero precisamente por eso lo utilizamos a veces como sinónimos. Ah, gracias, sí. Bueno, nos quedan 3 minutos. Vamos a ver el siguiente método, a ver si es lo suficientemente sencillo como para que se pueda ver en 3 minutitos. Aunque déjenme ver qué es lo que hacen aquí. Sí y no. Es algo que incluso ya habíamos visto en otra integral. Nada más que en este caso, eh, vuelven a multiplicar por un 1. Entonces, 3. Multiplicar otra vez por un 1, pero este es un 1 que es algo algebraico. Ay, perdón. De repente se me va la dislexia. Algo algebraico entre eso mismo algebraico. ¿De qué manera? Aquí, por ejemplo, todo está puesto como para que pudiéramos utilizar esta fórmula que nos ponen aquí, que nos lleva al arco secante. Entonces, el problema es que por fuera de la integral, nosotros tendríamos que hacer un pequeño cambio de variable de tal manera que aquí fuera u igual a x cúbica y entonces esto se viera como u cuadrada menos 1 al cuadrado. Pero el problema es que aquí la 1 está por fuera. Nos hacen falta algunas potencias para que esto fuera x cúbica. Incluso la parte de la diferencial tampoco va a estar completa. El problema que nosotros tenemos es que, como les decía, en cálculo diferencial, cuando hacemos una derivada, generalmente simplificamos el resultado de más. Eso no es nada malo. El problema es cuando queremos regresar mediante la integral a la función original, porque si está muy simplificada, por ejemplo, en este caso, la derivada del arco secante nos va a llevar a esto. Pero si se fijan, nosotros vemos x cúbica arriba, perdón, x cuadrada arriba y x cúbica abajo, pues se nos ocurre hacer una simplificación, de tal manera que aquí solamente nos queda x abajo, en el denominador. Es decir, se simplifica x cuadrada del numerador con parte de la x cúbica del denominador, y se simplificó de más. Pero esta nos cuesta trabajo verla como si fuera una integral directa. Entonces aquí lo que se hace es volver a compensar mediante una multiplicación por un 1, pero ese 1 se ve de esta manera, como algo algebraico entre algo algebraico, de tal forma que haciéndolo así, pues ya queda directa. Quedó así muy muy bien, directa. Todavía tendremos que hacer una compensación, como les decía, dividir por ejemplo la diferencial entre 3. Aquí nos haría falta este 3 y compensarla por fuera por un 3 y por eso sale este tercio. Pero entonces, a veces también esto es algo que tenemos que hacer. Una compensación de multiplicación por un 1, pero donde no es algo numérico entre algo numérico, sino más bien es algo algebraico entre algo algebraico. Aunque bueno, perdón, el caso anterior también era algo algebraico entre algo algebraico, ¿no? También era algo como esto. Entonces, este y el caso 2 pues son prácticamente lo mismo.
Queda menos de un minuto, entonces vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar, por favor. Nuevo. Recording in progress. Así que les decía, este tipo de compensación de algo algebraico entre algo algebraico, pues no es la única forma o no es la única ocasión en la que la vamos a ver. En muchas ocasiones, cuando se deriva una función, se simplifica demasiado y les decía, no es algo malo, pero el problema es cuando queremos volver a integrar y entonces esas cosas que se simplificaron, pues de alguna manera ya no las tenemos y ya no nos permiten ver a una integral como si fuera directa, como en este caso. Ya hemos hecho un caso en el que tuvimos que hacer una compensación. Incluso alguno de sus compañeros proponía multiplicarlo así con esas palabras, con el conjugado. Y bueno, no sé si yo lo había entendido mal o si se refería a eso, pero al final terminamos multiplicando por una exponencial, pero en vez de que fuera de un signo, se multiplicó por la exponencial de otro signo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, con este caso, 1 entre e a la menos 4y menos y. Aquí el problema que tenemos es que esto de aquí, para nada vamos a tener a la diferencial. Si nosotros quisiéramos hacerlo mediante un cambio de variables, si esto lo propusiéramos como la u, resulta que la diferencial de u, pues es la misma exponencial, que es e a la menos 4y, por la derivada del exponente, que nos daría menos 4, más la derivada del 1, que es 0, por la diferencial de y. Así. Pero esto para nada vuelve a aparecer. Entonces, lo que habían propuesto en esa clase hace como 2 semanas o una semana, no recuerdo, era lo siguiente. ¿Por qué no multiplicamos toda la exponencial o toda la función por algo parecido, pero de tal manera que ahora quede con el exponente positivo? E a la 4y. Y este también e a la 4y. Haciendo esto, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ahora integral de 1 por e a la 4y nos da e a la 4y. En la parte del denominador, e a la menos 4y por e a la 4y nos da 1. Ahora menos e a la 4y. Y ahora el cambio de variable resulta que pareciera magia, pero sí va a funcionar. Con eso ya es más que suficiente para que funcione nuestro cambio de variable. Solamente que ahora pues vamos a proponerlo mejor como si fuera una b. Y entonces la diferencial de b va a ser ¿quién? Va a ser menos 4e a la y. Diferencial, perdón, a la 4y. Diferencial de y. Y aquí al menos la diferencia pues ya es tal que sí se puede hacer una compensación. Solamente escribimos aquí el menos 4 y por fuera compensamos con menos un cuarto. Y ya queda la integral directa. De hecho, nos están dando aquí la fórmula que tendríamos que utilizar, la del logaritmo natural. Entonces, así como lo hicimos en aquella ocasión, esto es algo que a veces es complicado de ver. De hecho, si ustedes recuerdan a mí, como que me causó un poco de extrañeza y ya cuando su compañero dijo lo de multiplicar por conjugado, pues ya salió así, rapidita, bien fluida y todo. Así que también hay que tener cuidado ahora con las exponenciales, porque de repente se sobresimplifica nuestra expresión de tal manera que pareciera que no es directa, pero en realidad sí lo era. Resulta que sí es bastante directa esta integral. ¿Dudas? No. Vamos a ver entonces más artificios. Aquí lo que les decía, hacen justo la multiplicación de e a la 4y entre e a la 4y por nuestra expresión original y ya queda algo que solamente necesitamos compensar. En este texto manejan justamente lo que les decía que a mí no me gusta, o al menos yo no me acostumbro a hacerlo de esa manera, pero que al parecer ustedes, sí, algunos de ustedes o algunas, sí manejan de una manera bastante apropiada, que es mediante la diferencial de u, nada más sustituirla. Les digo, a mí no me gusta mucho que digamos, pero bueno, si ustedes lo manejan así, adelante, no hay ningún problema tampoco.
Vamos a ver aquí ahora. Por ejemplo, ¿qué hacen? Pues otra vez una compensación, multiplicar por un 1, pero este es un 1 algebraico. ¿Para qué creen que hacen esto? Vamos a ver qué tal. Así como está esta integral, otra vez, mediante un pequeño cambio de variable, la verdad es que no va a salir. Porque si esto fuera una u, entonces la diferencial de u tendría que ser un seno. Es menos seno del mismo ángulo, teta cuartos. Esto por un cuarto también, diferencial de teta. El problema es que para nada aparece aquí algo parecido. Entonces, vuelven a multiplicar por una especie de conjugado, de tal manera que ahora en el denominador nos queda coseno cuadrado de teta cuartos menos 1. ¿Qué creen que sigue aquí en esta integral? Aplicar una identidad, ¿Cuál identidad? no una pitagórica Por en el ejemplo, muy bien, denominador. exactamente una pitagórica. Siempre que veamos coseno a la cuarta, coseno al cuadrado, coseno a la sexta, coseno a cualquier potencia par, menos algo, o 1, o un cuadrado, menos alguna potencia par de coseno, siempre hay que pensar en las pitagóricas. Por ejemplo, aquí, como dice su compañero, esto es menos seno cuadrado de teta cuartos, con todo y ese signo. Y ahora sí, resulta que esto incluso va a ser directo. Bueno, no tan directo como quisiéramos, porque aquí nos va a dar coseno de teta cuartos más 1 diferencial de teta. Aquí, si nosotros hacemos este cambio de variable, si esto lo cambiamos por una u cuadrada, perdón, entonces la diferencial de u, es decir, solamente la diferencial de seno, pues es precisamente coseno. Pero ¿qué hacemos con ese más 1? ¿Qué creen que vamos a tener que hacer con ese más 1? Aplicar lo de la suma y resta, como hace rato. Vamos a No. tener que, pues sí, algo parecido. Vamos a tener que separarla. Primero, esta se separa en una integral, que ya casi la tenemos, porque con este cambio de variable que estamos proponiendo aquí es más que suficiente. De coseno de teta cuartos, diferencial de teta, entre menos seno cuadrado de teta cuartos. Ahí nada más vamos a tener que hacer una compensación. Luego, más integral de 1 entre seno cuadrado de teta cuartos, diferencial de teta. Esta de aquí, Sería menos vamos a seno, utilizar ¿no? otro color. Sí, perdón, menos. Esta de aquí, ¿quién es? 1 entre seno cuadrado, ¿quién es? Es la cosecante. Exactamente. Entonces esto es, vamos a sacar el signo, cosecante cuadrada de teta, de teta cuartos. Perdón, así no se escribe la cosecante. Cosecante, CSC, cosecante cuadrada, ahora sí. Y la cosecante cuadrada, pues resulta ser una integral directa, ¿no? Incluso el signo menos ayuda mucho. ¿Qué función trigonométrica tiene como derivada la cosecante cuadrada? De hecho, menos cosecante cuadrada. Es la cotangente. Así es, la cotangente. Entonces esta sale directa. Nuevamente lo que les he venido diciendo, la integral nos puede llevar por caminos bastante extraños, bastante extraños. Hay que tener la mente muy abierta para hacer una integral por primera vez y sin saber qué es lo que tenemos que hacer. Si no nos dicen, tienes que multiplicar por un conjugado, o tienes que aplicar integral por partes incluso 2 veces, o tienes que aplicar fracciones parciales. Si no nos dicen nada, estamos a ciegas a veces. Y bueno, pues hay que tener la mente muy abierta para tratar de ver este tipo de artificios, si se pueden aplicar,
o si podemos aplicar alguna integral directa nada más mediante una compensación, cosas así. ¿Dudas? Y la otra integral también sale directa, ¿verdad? Sí, prácticamente sale directa. Saldría una integral de u a la menos 2. Nada Pero más que aquí hay que compensando, compensar. sí. Sí, hay que compensar con, como el argumento es teta cuartos, aquí nos haría falta, por ejemplo, multiplicar por un cuarto y por fuera por un 4. Y de hecho el signo negativo del seno cuadrado que está en el denominador, sacarlo de la integral, para que ya quede todo puesto para que sea una u a la menos 2. Y se integra directo, con fórmula de potencias. Profe, ¿Qué pasó? yo tengo una duda acerca de la integración por partes. Ajá. Cuando se propone nuestra U, bueno, usted la escoge, ¿usted cómo la escoge? Porque ve que mi compañero había mencionado que tienen como ese recurso de la palabra hilate, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, hay una forma formal, por así decirlo, No, 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 no. ¿no? De Ajá, hecho, por eso justo lo que les decía, esa palabrita de hilate, que si no la recuerdan, es inversas, logarítmicas, algebraicas, hilate, trigonométricas y luego exponenciales. Esta palabrita es una sugerencia que no tengo bien el dato, nunca me he puesto a investigarlo, nunca he hecho el experimento tampoco, pero yo creo que ha de funcionar como un 80-85% de las veces. Que escojan a la U de tal manera que sigan esta jerarquía. Pero el problema es que tenemos ese 20 o 15% extra donde no funciona así, que de hecho ya vimos un ejemplito, ¿no? Cuando estábamos resolviendo los ejercicios de la parte del PDF que les dejé en Classroom. Entonces, traten de utilizar esto. Funciona más o menos el 80% de las veces. Y lo que sí es que la integral por partes, luego vemos si nos va a funcionar esa elección de variables u y diferencial de b, porque se empieza a complicar. La integral por partes casi siempre sale en uno o en dos ciclos, es decir, dos veces la integral por partes. Si no funciona en dos ciclos y necesitamos un tercero, ahí empiecen a tener un poco de dudas. Y si ya lo dudan mucho, pues mejor regrésense a la integral original e inténtenlo con el otro cambio de variable. Por eso es que yo no les enseño esto, porque la verdad es que nuevamente depende mucho de el ejercicio. No es algo que funcione el 100% de las veces y no podría dárselos como, sí, apréndanse esto y siempre háganlo así. Porque a veces incluso hay ejercicios como el que hicimos esa vez, que si lo hacemos siguiendo esta jerarquía, la verdad es que vamos a estar dando de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues sí traten de aplicarlo, pero no se cierren a que tiene que funcionar a fuerzas. Si no les funciona después de 2 o 3 ciclos de la integral por partes, mejor regresense al inicio e intenten un cambio de variable diferente. ok, ok, Y vale. no hay de qué. Y lo mismo con estas. Son sugerencias, pero como lo vimos en la que hicimos al inicio, o más bien creo que la segunda que hicimos, se podría intentar mediante una integral por partes, la primera creo. La segunda se puede intentar mediante una sustitución trigonométrica, creo que habíamos dicho, no, un cambio de variable que incluye raíz, ¿no? Era creo que 5 más 3w igual con z. Y entonces, el problema es que entonces 3w pues también tiene que quedar como algo que depende de z y la diferencial de w, esa es la que a veces nos da trabajo, también debería quedar como algo que depende de z por la diferencial de z. Entonces, este tipo de cambios de variable que incluyen a una raíz tampoco son tan sencillos. No siempre van a ser tan sencillos.
Y como les decía, pues hay diferentes caminos. Vamos a seguir viendo Profe, algunos. perdón. ¿Qué pasó? Dígame. Yo tengo una duda un tanto básica acerca de la integral inmediata en la que se compensó. Ajá. Este, ahí ya después para integrar eso se utilizan potencias trigonométricas, ¿verdad? Porque ya no como tal es, o sea, no es directa, pues, porque un No, sí, sí cuarto, es directa. ah, Sí, mire, ahorita la hacemos rápido. sí, por Déjeme borrar favor, aquí. porque Déjeme me estoy borro esto nada confundiendo un más. poco. La hacemos rápido. Vamos a ver. Es integral. La original, o bueno, más o menos original, es coseno de teta cuartos, diferencial de teta, entre menos seno cuadrado de teta cuartos también, así nada más. Lo que decíamos, se propone una u, de tal manera que es seno de teta cuartos. Entonces, de aquí, la diferencial de u va a ser la derivada de seno, pues es coseno del mismo argumento, teta cuartos, por la derivada del argumento, que es un cuarto, por la diferencial de teta. Entonces, aquí, justo como decíamos hace rato, vamos a tener que compensar. Así que al final nos va a quedar lo siguiente. Vamos a sacar también el signo menos de una vez, menos 4. Y por la compensación, por coseno de teta cuartos, diferencial de teta, entre seno cuadrado de teta cuartos. Mediante el cambio de variable, esto se convierte en menos 4 de la integral de aquí u cuadrada que divide a la diferencial, perdón, de u, mediante este cambio de variable simple. Pero esto, pues, es básicamente menos 4 por la integral de u a la menos 2, diferencial de u, y ahí es donde aplicamos nuestra integral directa, es una integral de potencias. No es necesario utilizar ninguna identidad. Ah, ok, ya me estaba confundiendo mucho porque trataba de tomar a la U como el seno cuadrado de Seno teta cuadrado cuarta. completo, Sí. sí. Ahí igual, eso es algo que es muy común. A veces los cambios de variable queremos que incluyan las potencias, a veces queremos que incluyan las raíces, y resulta que no siempre es necesario. Y nuevamente, ahí la verdad es que tenemos que hacer muchas integrales para saber si me va a funcionar, si no me va a funcionar. Y la parte de hacer muchas integrales es para algo que de hecho pues es inteligencia artificial, que es detección de patrones. Las matemáticas como tal desarrollan un tipo de inteligencia que es detección de patrones. Por eso es que se utilizan mucho en inteligencia artificial, en ciencia de datos, detectar ahí patrones. Eso es lo que generalmente hacemos los matemáticos. Por ejemplo, las demostraciones. No crean que nosotros los que somos matemáticos o los físicos que también a veces hacen demostraciones, nacemos sabiendo hacerlas. Nos enseñan haciendo algunas demostraciones sencillitas en las clases, nos dejan de tarea algunas, leemos muchas en muchos libros y cuando nos dejan una ya completamente nueva, por ejemplo, para las tesis de doctorado, nos ponen un problemita y nos dicen, a ver, demuestra que pasa esto. Bueno, pues ahí tenemos que ver, esto se parece a algo que ya hice, aquí podemos utilizar este truquito que me enseñaron hace 2 años, esto se parece a lo que hizo el doctor en la clase de hace 3 días, etcétera, etcétera. Ir armando ahí un rompecabezas detectando patrones. Y por ejemplo, las integrales ahí mucho es detección de patrones. Justo lo que decíamos aquí. A ustedes se les puede ocurrir, bueno, yo no quiero que complicarme tanto, yo quiero que ya incluya el cuadrado, pues yo voy a proponer z igual a seno cuadrado. Pero si se fijan aquí, este cambio de variable falla desde el inicio, porque entonces la diferencial de z, pues no solamente debería incluir al coseno, la diferencial debe incluir a la derivada de seno cuadrado, es decir, 2 por seno de teta cuartos, además por la derivada, lo van haciendo mediante regla de la cadena, ahora la derivada de lo que está dentro del cuadrado, que sería coseno de teta cuartos, por la derivada del argumento, que es un cuarto por la derivada. Entonces, empiezan a salir cosas que no tenemos. Por ejemplo, este.
y no vamos a volver a compensarlo. Podríamos, pero no nos conviene. Se trata mucho de ensayo y error. La verdad es que es mucho ensayo y error. Y fallando muchas veces es que vamos a tratar de no volver a fallar de esa misma manera más adelante. Ok. Oiga, perdón, Sí, también otra duda respecto a las listas. Solamente hacemos la lista 10, ¿verdad? La que está asignada. ¿Ya sí, sería la última? sí, esa ya es la última. Son ya muchas integrales. Les decía de cada lista, pues ustedes traten de ir escogiendo más o menos las que crean que son representativas, no se queden con las más sencillas. Las más difíciles, pues véanlas como un reto, agarren las de nivel intermedio, las que se ven como de nivel intermedio. Esas listas generalmente están más o menos ordenadas. Los primeros ejercicios son más o menos sencillos, los de en medio se van complicando, los difíciles son los que van al final. Además, si es una lista en la que se han visto 2 o 3 casos distintos, pues también a veces van ordenadas por casos. Por ejemplo, la que vimos de integrales por fracciones parciales, a lo mejor las primeras 5 son del caso 1, las otras 5 del caso 2, las otras 10 del caso 3 y otras 5 del caso 4. Entonces, en esas, pues vayan agarrando, digamos, unas 3 o 4 de cada tipo de caso. Esas, la verdad es que son relativamente sencillas de identificar, porque cuando hacen la factorización, pues luego dicen, aquí hay factores repetidos o sin factores repetidos. Aquí hay factores solamente lineales o factores cuadráticos. Son las 4 variantes. ¿De eso se refiere al libro que subió bueno, a donde puso técnicas de integración del libro? Sí, De las listas que vienen por cada capítulo, ¿no? Bueno, sección. así es. Sí, de esas listas. Pero como tal, no se entregan, ¿no? Pero las tenemos que practicar, obviamente, para el examen. No, O sí se pero sí se entregan. entregan. De hecho, sí, de hecho, déjenme ver aquí en Classroom. No les he puesto la asignación todavía. Nos puso de la lista 10. No sé si a esa se refiere, profesor. A ver, métodos de integración, lista 10, sí. Les dejé la asignación. Ay, a ver, esperen. Lista 10. No, perdón, no les he dejado la asignación. Entonces, eso sería una lista 11. No, perdón. Ya en una clase anterior les había comentado que la última lista y la íbamos a sacar de este PDF y que iba a hacer entonces las listas que vienen, justo como dice su compañero, las listas que vienen al final de cada capítulo, estas de acá. Entonces de estas es de donde tendríamos, perdón, tendríamos que ir escogiendo algunos ejercicios, pero no he dejado la asignación, perdón, no me había dado cuenta. Una disculpa. Y bueno, aquí también lo que les decía cuando estamos viendo este PDF, vienen muchísimos ejemplos resueltos. Traten de, por ejemplo, detectar, léanlos aunque sea de una manera muy superficial y cuando lleguen aquí a las listas digan, este se parece a uno que leí y se van arriba, se parece mucho, traten de utilizar el mismo método y a lo mejor funciona. Entonces sí, perdón, una enorme disculpa. La lista 11 todavía no la he asignado, se me ha olvidado, pero es de estas listas, de las que vienen al final de cada capítulo. Aquí, por ejemplo, esta de la que hablábamos ayer, de integral por partes, perdón, de integral por fracciones parciales. Igual vienen aquí prácticamente por casos. Si se fijan, primero vienen muchos logaritmos, de repente empiezan a aparecer los arcos tangentes, es decir, aquí ya cambiamos de caso. De repente empiezan a aparecer, además de logaritmos, también tangentes y arcos tangentes, y además de términos cuadráticos. Si se fijan aquí, por ejemplo, ya hay un término cuadrático, aquí ya meten incluso exponenciales y todo. Entonces, más bien son de estas listas. Otra vez, una disculpa. Ahorita terminando la clase, se los asigno como lista 11. Y bueno, pues queda muy poco para nuestra última evaluación, pero pues sí traten de practicar, vayan practicando con esos ejercicios y nada más entreguen los que puedan. Ahora sí que tampoco les voy a pedir que si yo me equivoqué, pues que me entreguen la mitad de cada lista.
Entreguen los que puedan, pues traten de variar. Agarren de todas las listas, no solamente se queden con uno. Y de aquí, pues la verdad es que nos hacen falta todavía varios. Déjenme seguir recorriendo y buscarlos. Ah, bueno, aquí ya vienen algunos ejercicios. Y vienen, por ejemplo, completar TCPs. Esto es algo que tampoco es como que se nos vaya a ocurrir. Ver aquí un polinomio y decir, ay, ¿por qué no completo el TCP? Es algo que no siempre se nos ocurre. Por ejemplo, aquí, vamos a llevarla a una forma que va a tener una integral directa. Y esa integral directa va a resultar bastante sencilla. Aquí, por ejemplo, ¿cómo completamos el TCP? Primero, lo que nos interesa es completar el TCP del denominador generalmente. Entonces, aquí, de este, nosotros tenemos 9x cuadrada menos 30x más 27. Entonces, cuando completamos el TCP, si ustedes lo recuerdan, es algo que hacen mucho cuando ven el tema de elipses e hipérbolas en geometría analítica. La idea es la parte de las variables, asociarlas, y este 27 que tenemos por aquí perdido, lo vamos a dejar de otro lado. Entonces, por ejemplo, más 27. Lo que queda adentro es x cuadrada menos 10x. Entonces, completamos ese TCP de tal manera que se vea como x cuadrada menos 10x. ¿Cómo tenemos que completar este TCP? La mitad Pregunta. al cuadrado, ¿no? Ah, muy bien. La mitad del término lineal, bueno, del coeficiente lineal, solo la parte numérica, nos daría menos 5 al cuadrado, es decir, más 25. Nada más que aquí tenemos entonces un pequeño problema, porque por fuera va multiplicado por 9. Y además, si lo estamos metiendo aquí como algo extra, pues aquí vamos a tener que compensar eso extra restándolo. Es decir, 25 por 9 nos da 225. Pues hay que restar 225 de este lado. Nuevamente, aquí entonces el truquito es sumar un cero, pero es un cero que se ve de una manera muy particular. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo de esta manera, pero a lo mejor lo pueden hacer incluso por dentro. Y ahí, nuevamente lo que les decía, a veces tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, lo pueden hacer también así. 9, aquí x cuadrada menos 10x más 25, menos 25, pero aquí entonces más 27 también lo metemos dentro de la factorización, perdón por la redundancia. 27 entre 9 nos da 3, así. Y entonces, este 9, que ya quede aquí como un x menos 5 al cuadrado, 25 menos 3 nos da menos 22. Y por ejemplo, este 9, cuando lo ponemos aquí en la integral, lo vamos a poder sacar. Ahora bien, aquí entonces pasa algo bastante extraño. ¿Por qué lo queremos de esta manera? Porque resulta que hay integrales que se pueden hacer de manera directa, cuyo denominador es una fracción, cuyo denominador es precisamente algo aquí al cuadrado menos otra cosa aquí al cuadrado. ¿Alguien recuerda cuáles son esas integrales? Ay, Ay, como, perdón, profe, es que de repente Ajá. me va el audio. Hay integrales que son directas, que tienen esta forma. Por ejemplo, así. Eh, Vamos a ponerlo así. Así. Ah, es por sustitución trigonométrica, Sí, se puede hacer ¿no? por sustitución trigonométrica o también lo que les decía el día de ayer, si ya tienen un formulario a la mano o lo imprimieron o lo buscaron, de los que luego les regalan en el del CONAMAT cuando van a hacer su examen de ingreso a nivel superior o cuando se inscriben o algo así. Ahí vienen algunas integrales que son directas y que tienen esta forma. Ah, ya. Entonces, pero ahí ya se convirtió, ya quedó de esa forma.
No, todavía no. Aquí nada más estamos viendo cuál es el artificio. El Ah, bueno. denominador resulta que nos va a perdón, nos va a convenir convertirlo en esto. Para Ya lo que al encontré, final, profe. ¿cuál es? De u cuadrada menos a cuadrada es 1 sobre 2a del logaritmo natural de u menos a sobre u más a. ¿Logaritmo natural de quién? De u menos a entre u más a. Gracias. Y todo esto más la constante, ¿no? Entonces, de ahí, pues no es una integral que nos vayamos a saber de memoria, pero sí se puede integrar. Eso es una primera forma. A lo mejor no va a ser a la que vamos a llegar, porque todavía vamos a tener que ver cómo se comporta el numerador. Entonces, esta es una primera sugerencia, digamos. Pero el artificio va a ser este entonces, completar el TCP. De hecho, pues aquí viene el ejemplo bien resuelto. Déjenme ver entonces cómo lo resuelven aquí. Aquí hacen algo primero bastante extraño en el numerador. Luego aquí hasta el final es cuando completan el TCP. Y más bien, a ver, déjenme ver. Ah, perdón, a ver, hice mal una operación. Es que creo que puso 9 en vez de 3 cuando factorizó, profe. Eh, sí, pero es que aquí más bien lo que yo estaba tratando de hacer era este 27, factorizarlo también y factorizarlo como 3 por 9. Pero si se fijan, entonces eso no ayuda, porque precisamente llegamos a una integral de este tipo y se ve bastante fea. Entonces, más bien lo que hacen aquí en este ejemplo es considerar al 9 como parte del TCP, de tal manera que lo factorizan así. Entonces, este TCP, si se fijan, va a ser precisamente esto de aquí nada más. Y al final sí tienen que sumar un 25, pero más bien el menos 25 que se pone para compensar, más el 27 que de por sí teníamos, nos va a dar entonces un 2, que es este 2 de acá. Y ahora sí ya queda entonces como una fórmula un poco más decente, un poco más bonita, que es la del arco tangente. Con razón se me hace raro que saliera esta fórmula del logaritmo natural. Pero sí, perdón, ahí fue más bien error mío. Y bueno, nuevamente lo que les he venido diciendo, el problema es que si estamos a ciegas, se nos pueden ocurrir un chorro de cosas que podemos hacer y seguramente algunas funcionan, pero algunas son más fáciles que otras. Por ejemplo, aquí, si se fijan, esta sugerencia que nos dan, pues es mucho mejor que la sugerencia que yo había ideado. Bueno, casi se nos acaba el tiempo. Entonces, déjenme checar si lamentablemente esto así como tal no he visto un capítulo en el Larson o en el Stuart o mucho menos en el Spivak, donde hagan un tratamiento de tantos ejemplos. Entonces, déjenme pedir permiso a la persona que hizo el manual para ver si podemos extraer este capítulo aquí de varios artificios, varios ejemplos. Vienen bastante bien resueltos para ver si lo puedo subir a Classroom. Y entonces, también ahorita que terminemos la clase, voy a dar de alta esa sección de la lista 11. Les voy a poner ahí las instrucciones. Y pues igual, como les decía, una disculpa, no me había dado cuenta que no les había dejado esa asignación. Ya va a ser la última. Y pues traten de hacer lo más que puedan. De ahí sí no les voy a pedir que hagan al menos la mitad ni nada. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a tratar de subirles este texto. De verdad vienen muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, igual se trata de una completación de un TCP, pero ahora adentro de lo que es una raíz. Y cuando tenemos una raíz de a cuadrada menos u cuadrada, utilizamos esta fórmula, la de arco seno.
O en algunos otros casos ya vimos la fórmula de arco secante. Entonces déjenme ver si me dan permiso de utilizar este material y subírselos a Classroom, porque además hacen falta todavía varias otras. Por ejemplo, las que ya nos interesaban, que vienen en el texto del Shams, que es un cambio de variable con radicales. Nada más que aquí, por ejemplo, los radicales, pues a veces son radicales no solamente cuadráticos, como los que vienen en el Shams. A veces son cambios de variable con radicales cúbicos, como este que nos proponen aquí. Y si se fijan, se hace justamente lo que les decía. Ya que nosotros proponemos este cambio de variable que incluye un radical, hacemos todos nuestros despejes para ir obteniendo todas las otras partes de la integral. Por ejemplo, la x solita para elevarla después al cuadrado. Y además a la x solita también para obtener lo que es la diferencial de x en términos de la w. Aquí vienen igual varios ejemplos de eso, con radicales de diferentes potencias. Así que, pues esperemos que sí me den permiso para que les pueda subir este texto. Y ya estos ejercicios, pues ya no se los voy a dejar. Nada más es como para que los tengan ahí a la mano. Y después seguirán métodos de integración, que pues ya son los métodos que estamos viendo. Déjenme nada más al final de esto enseñarles lo que está, que es la parte de los problemas que utilizan dos o más métodos, esta miscelánea. Aquí ya son integrales bastante rebuscadas, bastante extrañas, donde por ejemplo tienen que utilizar a veces dos métodos, cambio de variable y por partes y luego fracciones parciales, identidades trigonométricas y luego potencias trigonométricas, por partes y sustitución trigonométricas. Es decir, aquí ya esto es una locura, porque tenemos que utilizar cambios de variables, manipulaciones algebraicas. Dentro de los cambios de variables y las fracciones parciales o las potencias métricas, pues tenemos que hacer todavía más cosas, ¿no? Como las que vimos el día de hoy. Entonces, igual, esto voy a tratar de extraerlo y dejárselos, no para que lo hagan, sino para que lo vean tal vez como un pequeño reto y pues traten de utilizar todo lo que vimos en los métodos de integración. Y bueno, pues ahora sí, queda menos de un minuto. Nos vemos el lunes para continuar ya con estos últimos temas. Y vamos a tratar de hacer más ejemplos. Profe, ¿Qué pasó? creo que me puedo conectar ahorita con usted para comentarle algo. No sé, no me tardo. Sí, nos conectamos entonces de nuevo. Bueno, sí. Sí, porque ya queda menos de un minuto.